días, hermanos. Buen día. Me gustaría tener una lectura bíblica y para ello yo invitaría a Isaac, si pudiera pasar delante y ayudarme en esta lectura que encontraremos en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Así que le doy a Isaac, por favor. Pues voy a empezar por el versículo 2. Dice así: Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, y cuando era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, y aconteció que estaba estirando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen. Con mi Señor conforme a todo bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe de Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Gracias, Isaac. El texto era largo, pero es interesante para conocer la historia que vamos a plantear hoy, ¿no?
Pero sí que es verdad que me gustaría hacernos una pregunta. Creo que la pregunta va a ser muy fácil. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia el texto que habla acerca de la mujer virtuosa? Fácil, ¿no? ¿Dónde? Proverbios, capítulo 3. Pues que sepáis que hubo una persona que tenía una mujer virtuosa y no se enteró. Y lo hemos leído, está aquí en Primera Crónicas, capítulo 25. Vamos a luego a ver, pero permitirme antes que os cuento una pequeña historia. Se habla acerca de un incendio que hubo en un bosque, ahí en lo alto de la montaña, y realmente este incendio era devastador, hasta tal punto que intentaban, el viento soplaba de una forma incesante, de que avanzaba de una forma descabellada, los bomberos no sabían cómo parar el incendio. Así que la única manera que llegaron a replantear era, pues esto, construir un cortafuegos para que de esa manera pudiera paliar pues toda la fuerza del fuego. Cuando las llamas alcanzaron al lugar, se cuenta que el fuego se detuvo. El fuego se detuvo. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esta historia con la historia que Isaac ha leído en la historia bíblica, ¿no? Y la verdad es que nos vamos a encontrar, si no nos hemos encontrado ya, con muchos incendios de ira también y de venganza, que sin duda pueden consumir todo lo que hay alrededor, hasta el punto que pueden consumir nuestra familia, los ministerios, lo que sea. No solamente del fuego, hablamos de incendio del fuego, sino también de la ira y de la venganza, que es lo que vamos a ver aquí en este texto bíblico. También es verdad que vemos a tres personajes muy peculiares. Por un lado está David. ¿Quién era David? Pues David era ese fuego ardiendo con indignación. Y la verdad es que tenía bastante razón. Luego lo vamos a ver. En segundo lugar vemos a Nabal. Este es nuevo. ¿Quién era Nabal? El combustible. Nabal era el que provocaba y además alimentaba el incendio. Y en tercer lugar vemos a Abigail, la mujer virtuosa. ¿Quién era Abigail? El cortafuegos, el que fue capaz de evitar que se produjera un incendio devastador que lo quemase todo. Es interesante este pasaje. Os recomiendo que lo leáis luego en casa porque la verdad es que nos ayuda ya a priori a replantearnos lo siguiente, y es que no siempre podemos controlar lo que otros pueden hacernos a nosotros, pero sí que está en nuestras manos decidir cómo queremos responder. Así que, ¿acaso no es verdad que en alguna ocasión hemos recibido por parte de alguien algo que nos ha producido un cierto daño interno, que nos ha encendido por dentro? ¿Una palabra? ¿Una actitud? ¿O incluso una falta de respeto? Lo cierto es que cuando uno lo recibe, lo gestiona de tal manera que estando en modo tranquilo, de repente está como alterado, no entiende por qué y reacciona. Pues muy fácil en ese momento de poder reaccionar. Bueno, David reaccionó con 400 hombres con espadas y a cortar cabezas. Espero que no reaccionemos nosotros así, ¿no? Pero sí que es cierto que en esos momentos la pregunta es, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a lo mejor reaccionamos con palabras, con actitudes o con decisiones impulsivas que suelen ser muy nefastas. Hoy vamos a entrar en esta historia que es real, con estos tres personajes, porque de alguna manera nos tienen que determinar en cuál de ellos yo me puedo sentir más identificado. Tres personajes, dos conocidos, pero en cuál me identifico. Y en segundo lugar también porque es una manera en la cual nos hace descubrir a nosotros mismos de qué manera somos capaces de ser alcanzados, cómo reaccionamos cuando nos viene ese fuego que es devastador. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ahora bien, antes de nada pongamos en situación. ¿Cuál era el contexto? Bien, el profeta Samuel había muerto. Samuel había ungido a David para que fuera el rey de Israel. Bueno, es algo que el rey Saúl es que no le sentó muy bien. Y no le sentó tan bien que prácticamente lo que hizo era perseguir desde entonces a David. Le persiguió de tal manera que David tuvo que huir al desierto. Y ahí en el desierto él se encontraba, pues solo, con unos seguidores, pero desanimado y huyendo y vulnerable
a esa situación que le tocaba vivir. Y es en ese contexto, cuando en el versículo 3 del texto que hemos leído nos dice que en aquellas tierras se encontraba un hombre que se llamaba Nabal. Y la pregunta es, bueno, a David le conocemos, Saúl también, el profeta Samuel también, ¿y Nabal? ¿Quién era Nabal? Tal como nos dice el texto en el versículo 3, Nabal era un hombre que era duro y realmente con malas obras. O sea, dicho en el lenguaje actual, era una mala persona. Era una mala persona. O sea, lo que había en su interior y la manera de llevarlo a cabo era para tenerlo como muy presente. Pero aún más, vemos que aunque fuera rico, aunque era una persona que era increíblemente rico, era todavía más increíble la poca sabiduría que tenía y lo profundo que era su necedad. Y esto era lo que de alguna forma era la biografía de este hombre, de Nabal. ¿Quién fue el ofendido? Fue David. Pero fijaros, estuvo tan ofendido que le faltó así para llegar un momento de poder echar toda su vida por desperdicio, ¿no? Llegó a un punto que si llega a dar un paso más, lo que fue nunca habría llegado a ser. Como un testimonio que habría sido algo que le habría hundido para siempre. Y sin embargo, la tercera persona, la mujer de Nabal, era todo lo contrario a su esposo. Fijaros en el versículo 3 que dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Bien, aquí se nos describe un poco acerca de ella, pero realmente lo que se nos habla es de una manera de ser que era totalmente distinto a Nabal. Ella tenía control, ella era sabia, sabía moverse en el momento oportuno, era una persona que sabía reaccionar de una forma rápida y tenía determinación. En la versión catalana me llama la atención porque dice que tenía buen entendimiento y entendimiento lo dice por aseñada, ¿no? Una persona sensata, prudente, una persona con responsabilidad, una persona capaz de saber tomar decisiones reales, ¿no? ¿Y qué es lo que había sucedido? David y sus hombres, sabemos que habían huido al desierto y nos dice el texto bíblico que lo que hacían era acampar en una zona en la cual, a partir de entonces de aparecer los hombres de David en ese lugar, ya no habían robos, los pastores podían estar con sus rebaños, no pasaba nada, todo era tranquilidad. Dice el texto que podían dormir por la noche porque no ocurría nada y por lo tanto pues había una paz. Dice, además hay una manera de decirlo que es interesante, dice que era como un muro de protección. O sea, se comportaba los hombres de David como un muro que evitaba cualquier peligro que podía ocurrir, que en aquella época era bastante inusual, sobre todo temas de robos, hurtos a los animales, etcétera, etcétera. Y llegó el día en el cual pues, se esquilaba los animales. Era una fiesta. Normalmente aquí también en España, en algunos pueblos también, ¿no? Cuando se esquilaba y tal, pues producía una fiesta y el hombre, el potentoso, lo que hacía era, pues bueno, a todos aquellos que habían contribuido durante el año a que realmente pues, hubiera ese fruto, ese resultado final, pues les invitaba a comer, a tener una fiesta, a regocijarse de las bendiciones recibidas tanto del campo como de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en ese contexto que David envía 10 siervos, a 10 de sus hombres, para pedir que si podían ellos también participar de ese evento, participar de esas riquezas, porque de alguna manera ellos también habían contribuido. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues es increíble. Porque Nabal habla y habla de tal manera que es que yo creo que se lució. La manera de expresar es que se lució. Se lució hasta tal punto que solamente faltaron 3 palabras para indignar a todo aquel que le escuchaba, especialmente a David. Y lo que le dice es, ¿David? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí?
se presentan los hombres de David, le piden que quieren participar, han estado todo un tiempo largo sin ningún peligro, gracias al muro que ellos representaban, a la seguridad que ofrecía en la tierra donde ellos estaban. Les pide algo a cambio y les dice, ¿David? ¿Quién es ese David? Bueno, pues básicamente el que te ha estado protegiendo durante este tiempo. ¿Isaí quién es? Y luego hay una expresión que es brutal, que dice así, lo diré en catalán, avui en día hi ha massa esclaus fugitius del seu amo. Ya no solamente dice quién es David, es que hoy en día lo que corre por aquí es que, fíjate, como para hacerles caso. Imagínate que tú eres David. Imagínate que has estado ayudándole a Nabal. Y esa es su respuesta. No solamente le dices que no, sino que además le tachas de fugitivo. De una persona que vete a saber de dónde vienen, lo que han hecho en su vida, que ahora están aquí presentes. Y con estas tres palabras, ¿quién es David? Lo que no es capaz de entender, que acaba de iniciarse, se acaba de poner en marcha un engranaje de tragedia que si no se para pronto, muchas serían las personas que iban a fallecer. Mucha sangre se iba a recorrer. Esto a mí me hace pensar lo siguiente. Cuando nosotros reaccionamos, y reaccionamos de cualquier manera, ¿cuántas veces a lo mejor una respuesta que es fría o una actitud, tal vez de orgullo, nos pueda llevar a esta situación como la que estamos hallando, ¿no? Que en vez de construir, lo que estamos haciendo es provocar, lo que estamos haciendo es destruir. Es tan fácil una mala respuesta, una mala actitud, generar un incendio devastador que lo queme todo. Y aquí viene algo muy importante, es que ¿cómo es posible? Porque luego vemos el texto y vemos que David, cuando se entera, cuando los emisarios le explican lo que ha pasado, bueno, yo me imagino los ojos de David con una intensidad que lo primero que hace es ordenar a los hombres que cojan las espadas, que ahí vamos a ir y se van a enterar. Ahora, imagínate la cara de David. Después de todo ese tiempo, intentando ayudar, intentando establecer la paz, que no haya robos, que no haya hurtos, que la gente pueda dormir tranquilas por la noche, después de recibir esta respuesta, ¿qué es lo que va a hacer? Lo tiene muy claro. Llama a sus soldados y vamos a ir y se van a enterar. Ahora bien, ¿cómo es posible que David, el hombre conforme al corazón de Dios, pudiera reaccionar de esta manera? Pudiera reaccionar de coger a todo su ejército para matar. ¿Cómo es posible a David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, tuviera esa capacidad de que súbitamente sus ojos estuvieran llenos de ira, llenos de enojo, que fueran capaces de tomar una decisión en la cual no consultaron a Dios, sino que directamente iban directos a la tragedia? Evidentemente, uno se pregunta, bueno, ¿tenía razón o no tenía razón? ¿Qué pensáis? Tenía razón. Tal vez la forma no era la adecuada. Tal vez tenía razón, pero la forma no era adecuada. Quizás, de seguir así, podría destruir lo que Dios estaba construyendo en la vida de David. Ahora, es muy interesante observar el proceso, porque fijaros, resulta que alguien que tú no te esperas te provoca una herida. Y esa herida que está marcada en tu cuerpo te produce una emoción. En ese caso podía ser ira, podía ser enojo, y esa emoción en ti, ¿qué es lo que te produce? Una reacción. Y esa reacción puede llevar a cabo el culminarse en una decisión precipitada. Y normalmente hemos aprendido que las decisiones precipitadas no siempre son las mejores. David era un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero reaccionó muy mal. Reaccionó fatal. No fue capaz de procesar adecuadamente lo que estaba escuchando. Fijaos, el problema no era lo que él sentía, sino el problema estaba que desde la herida él estaba tomando decisiones.
Y cuando nosotros nos encontramos en un contexto de heridas y tomamos decisiones, difícilmente nos va a llevar para bien. Difícilmente van a ser adecuados. Más bien todo lo contrario, más bien será catastrófico. Pero Dios interviene. Lo hemos leído. Interviene en la lectura con dos personajes. Uno es interesante y no es conocido, no sabemos ni su nombre. Es un siervo que cuando ve la situación lo primero que hace es correr, ir hacia Abigail y explicar lo que está pasando. Muy importante. Si no llega a ser por él, Abigail no se entera. Y la que estaba cayendo era muy seria. Gracias a este hombre que era anónimo, era un siervo, pudo tener una actuación estelar. A veces tenemos personas que a lo mejor no son nadie para nosotros, pero una intervención determinada nos puede ayudar muchísimo en acabar de reorganizar, reorientar aquella decisión que hayamos querido tomar. Y en segundo lugar tenemos a Abigail. Y Abigail, en este caso, bueno, es impresionante tener personas como ella en la Biblia, porque nos ayudan a tener pues, una perspectiva de cómo podemos aprender y cómo podemos acercarnos en la manera de ser. Y tal como se nos ha dicho antes, si era una persona, era hermosa, sí, pero aparece en segundo lugar. Lo que destaca realmente es su carácter, su manera de ser. Lo que realmente queda en evidencia en Abigail es la inteligencia, su capacidad de gestionar en una situación muy delicada y cómo es capaz de llevarlo a cabo y convencer a un David con una mirada, me imagino yo, después de lo que estaba escuchando, de pocos amigos. Poderle calmar y poder solucionar. Y vamos a ver el proceso de restauración de Abigail. Hay como 5 pasos, no sé si podemos entrar en mucha profundidad, yo creo que no, pero hay 5 pasos. En primer lugar, la capacidad que tiene de interceder. En segundo lugar, el hecho de tener una actitud humilde. La que estaba cayendo encima era tan grande que como para ir, ella fue muy humilde, lo vamos a ver. En tercer lugar, reconocer, asumir parte de culpa. Cuarto lugar, validar la ira, validar lo que realmente David estaba sintiendo. Quinto lugar, tener una perspectiva. Esta es increíble. Esta es la mejor para mí. Tener una perspectiva de futuro que ayudaría a entender a David lo que realmente estaba perdiendo o podría perder. Abigail era sabia y en esta noche su carácter iba a ser probado. A veces pensamos que somos sabios por muchos años de cristianos, por nuestro conocimiento, por nuestro bagaje, por nuestra capacidad, por lo que sea. Pero hay días que el Señor nos prueba. Y es ahí donde tenemos que dar la talla. Abigail dio la talla. Absolutamente dio la talla. Y lo primero que fue, su actuación, lo primero es que fue ágil en la intervención. Cuando el siervo le explica acerca de lo que está pasando, le faltó tiempo para empezar a dirigir, dar órdenes. Por favor, vamos a preparar ese presente y vamos a irnos. Y esto hay que tomar las medidas ya, corriendo, ahora mismo. Es muy importante, según qué decisiones, no postergar. A veces es como muy innato, ¿no? Hay un problema y a veces pensamos que el demorar como que se solucionara el problema. Y a veces es lo contrario, el problema todavía crece más. Si Abigail hubiera postergado, David habría todavía aumentado más su ira. Y a lo mejor ya estaría a mitad de camino o ya estaría ya en la casa de Nabal. A veces es importante tener esa capacidad de reacción rápida. Ella lo tenía. En segundo lugar, esa actitud de humildad. Ella dice que se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Esa actitud de saber, yo sé con quién estoy delante. Mira hacia atrás y dice, madre mía, la que hemos liado. Ella es capaz de humillarse. Ella era una persona importante. Una persona en la región que era un referente. Era la esposa de Nabal. Ella no le importó. Ella fue humilde y se presentó delante de Nabal en esa actitud. En tercer lugar, comenzó a asumir la culpa que ella tenía. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué? Si al fin y al cabo fue Nabal el quien dijo lo que dijo. Pero ella era consciente que delante de David era la casa de Nabal. Y la casa de Nabal era la que iba a ser perjudicada. No solamente él,
y había muchos inocentes que iban a perecer. Sin embargo, ella honestamente le dice, mira, es que yo no lo vi. Y en ese argumento, que no nos da tiempo ahora para ir leyendo, podríamos descubrir cómo lo que Abigail le está diciendo es, mira, fíjate, si yo estuviera ahí, tal vez no habríamos dado ese paso. Le está diciendo, por favor, déjame expresarme, déjame que hable y que interceda, porque como mínimo te pido que tú escuches mi argumento. Si yo hubiera estado presente, esto no habría ocurrido. Hay personas que cuando las cosas salen mal, enseguida mira a quién culpar. Y hay personas que cuando las cosas salen mal, le dicen, ¿qué podemos hacer para solucionar? Abigail era de aquellas que no estaba echando la culpa al marido o al que fuera, sino que estaba contribuyendo en dar una solución, porque el precio iba a ser muy grande. No solamente vemos que fue ágil, no solamente vemos que fue una actitud de humildad, no solamente reconocía parte de esa culpa, sino que valida la ira de David. No intentó justificar a su esposo. Es más, cuando leemos lo que opina de él, fijaros en el versículo 25, no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Uno diría, bueno, la verdad que le deja en buen lugar. Se me ocurrió leer la versión catalana y esta es increíble. Permitidme que os lo lea. Que el meu senyor no faci cas d'aquest poca-solta de Nabal. Poca-solta, ¿se los que no sabéis? Sí, no? Poca-solta. I és realment un estúpid, tal com diu el seu nom. Yo no sé lo que Nabal qué significa, porque es un estúpido, parece ser que ella lo tenía muy claro. Efectivamente, es un sac de estupidesa. No es un estúpido, es un sac de estupidesa. Es que no hay fondo. Es que él es así. Lo que está diciendo Abigail es, no tiene remedio. Da lo que da de sí. Por favor, no lo tengas en cuenta. Que no paguen inocentes por culpa de este hombre que me casé con él y así está. Y así es él. En pocas palabras le está diciendo, mira, no vale esa ira que tú tienes, desahogarla con todas estas personas porque son inocentes. Él no tiene remedio. No vale la pena que saques la espada y hagas justicia. No tiene sentido. Y es entonces cuando de repente hay un giro de 180 grados. Y es entonces cuando en el texto vemos que le da una perspectiva nueva. Y le hace recordar en primer lugar, ¿quién le había sacado del desierto? ¿No fue Dios? ¿Quién le había protegido de Saúl hasta entonces? ¿No había sido Dios? ¿Quién le había prometido que un día tendría un trono y por eso había sido ungido para ser rey? ¿No había sido Dios? Si es así entonces, si esto realmente es así, ¿no te estás dando cuenta de que tal vez vas a tomar una decisión y te vas a arrepentir toda tu vida? Por eso dice, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre, a través de ese contacto que ella tenía con David. El futuro de David estaba en ese momento, estaba para desquebrajarse y para no ser la sombra que realmente llegó a ser. Y es entonces cuando ella apela hacia ese futuro que no lo debería de olvidar. Es cuando finalmente le dice, mira, tú vas a estar sentado en el trono, ¿verdad que sí? Has sido ungido rey. Entonces, ¿realmente vale la pena lo que vas a hacer? ¿Tú que vas a ser rey? Cuando mires atrás, vas a recordar que tu primera decisión fue cargarte a inocentes por culpa de una actitud, fruto de una emoción desbordada. ¿Realmente vale la pena empezar así un reinado? ¿Realmente vale la pena que seas rey y que tengas remordimientos por tener actitudes fuera de control? ¿Vas a empezar así el reino? Vaya, Abigail, quitáramos aquí a predicar. Vaya, ¿no? Qué fuerza, qué criterio. El Señor estaba actuando en ella. Y gracias a Abigail, David paró el ejército. La reconoció, la bendijo.
Incluso aquel presente que le había preparado, dijo, no, llévatelo, y no lo quiero. Y le da la gratitud por esa manera de actuar, por esa manera de ayudarle a entender cuál era el plan de Dios. En primer lugar, que ella seguramente era esa herramienta para que él pudiera detenerse por un lado, pero luego darle foco, darle perspectiva, darle esa visión de futuro y de lo que se estaba jugando él mismo ante una decisión fruto de una emoción en que en un momento dado, por mucha razón que tengas, si ejecutas, seguramente te vas a equivocar. Termina la historia y sabemos que ella regresa a casa. Y regresa a casa y ¿cómo está el marido? Este hombre tan majete, ¿no? ¿Cómo está? Está contento, dice la Escritura. Está ahí bebiendo, disfrutando de la fiesta, borrachín, está la mar de feliz. Está de tal manera que ella quería compartir con su marido lo que había pasado y prefirió esperar al día siguiente. Yo no sé, a veces cuando hay algo que realmente te inquieta y lo quieres compartir ya al momento, ¿cómo le vería a Val? ¿Cómo le vería a Nabal? Para que de repente dijera, mira, más vale que le deje y mañana cuando esté un poquito ya más despejadito vamos a hablar con él. Llega el día siguiente y entonces Abigail, después de esperar, le empieza a contar y le cuenta el impacto del rechazo cuando él, delante de aquellos 10 siervos de David, le había dicho, ¿quién es David? ¿Quién es David? Y le recuerda que eso provocó a ira a David, que 400 hombres empezaban ya cogiendo sus armas para ir al encuentro, para reventar todo lo que había y para matar a todo quien estaba. Y dice la Escritura que en aquel momento, en aquellas circunstancias, aquel hombre pues le dio como un ataque. No se sabe si fue un infarto, dice que se quedó como de piedra, un corazón como de piedra. No sabe si fue un infarto, si fue un ictus, fue lo que fuera. Lo que sí que es cierto es que en aquel momento que el hombre falleció. El hombre que había rechazado con arrogancia a los mensajeros de David, aquel hombre que había dicho, ¿quién es David? Ahora estaba como una piedra. Pero es que la historia continúa. Si tú fueras David y te enteras que aquel hombre ha muerto, ¿cómo reaccionarías? Amigo, pues te lo merecías. Te lo merecías. Y mira, al final se ha hecho justicia. Diríamos que no, porque como creyentes sabemos que no lo deberíamos hacer, ¿no? Pero bueno, un poquito igual sí que estaríamos contentos. David, cuando supo de la noticia, entendió la justicia de Dios. Entendió que Dios actúa. Dios actúa justamente. Y se dio cuenta que la justicia de Dios llega a un momento que él expresa, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal. Él es consciente de que hay situaciones que tú no puedes controlar, pero Dios sí que las controla. Hay situaciones que a ti te parece imposible que se puedan manejar como a ti te gustaría, pero Dios actúa y actúa en consecuencia. Y tal vez como cristianos podemos aprender que la venganza es una carga demasiado pesada para llevar, y cuando la entregamos a Dios, Él actúa con precisión y una justicia que ninguna espada humana podía llevarla a cabo. Él se dio en cuenta que por las espadas difícilmente se podía alcanzar justicia, pero Dios es justo. Hay muchas lecciones que podríamos sacar de ese texto. La primera es que la ira sigue siendo ira y podemos tener derecho a destruir, pero esto no significa que sea la respuesta correcta. ¿Cuántas veces hemos tenido razón? Tal vez la manera de actuar contradice esa razón que tenemos. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en un contexto de enfado, a la cual ha llevado a unos derroteros que de otra manera seguramente no lo habríamos hecho? La Biblia nos habla en Proverbios capítulo 15, versículo 1, una segunda lección es que la palabra blanda no es debilidad. La palabra suave calma el enojo
pero la palabra áspera enciende la ira. Y Abigail supo dar esa palabra suave, oportuna, en el momento propicio para aplacar esa ira. En tercer lugar, David aprendió algo en la cual se dio cuenta que la venganza es una carga que Dios nunca te pidió que la llevases, sino que Él se encarga de llevarla a cabo. Justo momento, el momento propicio, el momento adecuado. Hay muchos navales en esta vida. Nos ha tocado un jefe que es como un naval, así de bruto, que nos hace la vida imposible. Está con su ejército siempre intentando atacarnos. Es posible. Pero necesitamos nosotros Abigailes que nos ayuden a cortar el fuego, a tener ese equilibrio, a no dejar destruir, sino a construir. A veces podemos pensar que la decisión rápida sea la adecuada, pero nos damos cuenta que a veces necesitamos ese tiempo de pedir dirección de Dios para que esas decisiones importantes y relevantes de nuestra vida no sean movidas por sentimientos, por emociones, sino por la convicción clara de lo que Dios tiene para nosotros. Empezamos este texto con tres personajes. Empezamos con David, que ardía de indignación. Continuamos con Nabal, que era un combustible, siempre alimentando el fuego. Y terminamos con Abigail, que era el cortafuegos. Necesitamos cortafuegos. Necesitamos hombres y mujeres capaces de poder evitar que se produzcan incendios que puedan ser devastadores. Para arder hay muchos voluntarios. Para hacer de cortafuegos, que hay que cavar, preparar la tierra, esto es otra jornada. Pero como iglesia necesitamos cortafuegos que nos ayuden a tener perspectiva. David solamente tuvo la perspectiva en el momento que escuchó, que tuvo él esta escucha de una forma muy activa, viendo cuando Abigail le razonaba lo importante que era ver las consecuencias de un futuro, que no valía la pena por la insensatez de Nabal tirarlo todo a la borda. Este texto da mucho juego. Lo que hemos hecho es solamente deslumbrar 4 ideas, porque hay mucho más allá que podríamos entrar y profundizar. Lo que sí que es verdad también es que, por otro lado, yo creo que todos nosotros somos un poco Nabal, o hemos sido Nabal. Todos nosotros, de alguna manera, hemos sido capaces de hacer lo que nos ha parecido bien. En parte es correcto, pero tal vez también ser ingratos. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos escuchado las buenas nuevas de salvación? De una forma ingrata decimos que no, que seguimos nuestra fiesta, que seguimos nuestra vida, que a nosotros no nos interesa, que eso está bien para ellos, pero para mí no. Y preferimos, aun a pesar de tener ese muro protector, preferimos ir a la nuestra. Y no somos conscientes que a veces Dios nos cuida, pero que Dios nos está llamando a nuestro corazón. Él quiere tener una vida personal contigo. Él quiere que tengas esa comunión personal con Él. Pero igual como Nabal, sigue de fiesta. Sigue a su bola. Necesitamos, antes he dicho que necesitamos hombres y mujeres como Abigail, que fueron capaces de interceder. Pero Jesús intercedió en este mundo. El precio fue muy caro. Él dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros, para que pudiéramos tener una vida restaurada, para que pudiéramos tener esa presencia directa con Dios. No sigamos a nuestra fiesta. No sigamos con nuestro rollo. Demos ese paso de fe. Ahora es el momento, ahora es la oportunidad, ahora es la ocasión. Te invito a que luego esta mañana, cuando lleguéis a casa, sigáis leyendo la historia de Nabal y de Abigail. Pero sobre todo, que pensemos
¿Cuánto podríamos aprender cada uno de nosotros de Abigail? ¿Cómo realmente ese puente de apoyo, tenemos esa capacidad de aplacar, no solamente a nosotros, sino al entorno? Que el Señor nos ayude esta mañana a que pueda germinar en nuestro corazón. Y sobre todo, que haya reacción. Tenemos que tener reacción a lo que hemos leído. Tiene que haber en nosotros un antes y un después. No podemos ir a casa, comernos la paella y seguir tal cual, sino que el Señor toque nuestros corazones y vibre en nuestra vida y queramos ser un poquito más como Abigail. Vamos a terminar con una oración. Sí, Padre, queremos darte las gracias porque cuando abrimos tu palabra vemos a hombres y mujeres que nos enseñan que su forma de vivir, su forma de actuar y su forma de reaccionar, Señor, son puro ejemplo a seguir. Gracias por la vida de Abigail. Gracias por ser ese cortafuegos en un momento crucial, determinante para la vida de David. Señor, ayúdanos también a que nosotros seamos este cortafuegos. O que no seamos como un David, dispuestos, Señor, a dejar rienda suelta a nuestras emociones, tomando decisiones que tal vez no van a ser para bien. Señor, que tu palabra germine en cada uno de nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a que pueda servir para poder seguir adelante, seguir, Señor, con nuevas fuerzas, pero que seas tú, Señor, que nos dirijas en este camino. En tu nombre te lo agradecemos, en el nombre de Jesús.